Gracias por estar con nosotros aquí en Nuevas Perspectivas. Gracias por su sintonía, gracias por siempre enviarnos esos mensajes tan motivadores, de tantos halagos. Mil gracias por ser parte de AG Vision World. En el día de hoy vamos a hablarles acerca de lo último que está pasando en materia de lo que tiene que ver con migración, lo que tiene que ver con la reforma migratoria y otros tópicos de mucho interés que sé que será de mucho, pero de mucho agrado para ustedes. Y queremos comenzar hablándoles que altos funcionarios de Estados Unidos hablan de inmigración en México. Para mí esto reviste mucha importancia porque ustedes han de saber que México es la antesala para la entrada aquí a Estados Unidos. Y el hecho que funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden se encontraban allí en México, y esto fue el martes, y fue para sostener una conversación sobre la inmigración que ustedes conocerán que es muy continua, de forma ilegal, desde México a Estados Unidos. ¿Pero por qué reviste importancia? Bueno, por ser el país que hace frontera con Estados Unidos. Entonces es necesario, es imperante que ambos gobiernos se pongan de acuerdo para buscar soluciones a esta problemática que no nace con el gobierno de Joe Biden, tampoco nació con el gobierno de Donald Trump ni de Barack Obama. La migración nace desde que existen los países. Esto viene de generación en generación y es una realidad que por más que querramos no vamos a verla resolver en los próximos años. Pero lo bueno es cuando gobiernos se ponen de acuerdo para buscar mejorar la realidad que se vive con el sistema migratorio. Por eso, el que estos funcionarios se trasladaran a México, hablar con las autoridades mexicanas para buscar salida, vamos a decir que humana, organizada y honestas a la problemática de migración. Esto yo no sé si tú lo ves como yo lo puedo ver, pero para mí reviste mucha importancia porque eso habla de que muy pronto, si la política se mantiene, si son consistentes en buscar soluciones a estas problemáticas, nuestros países van a entrar entonces en vía de desarrollo y esto va a proporcionar, va a ayudar a que vengamos a Estados Unidos, hagamos vida en Estados Unidos, pero no como una obligación porque las condiciones nos obliguen en nuestros países, sino que yo decido vivir en Estados Unidos, vivir en Europa o vivir en mi país, pero lo decido yo. No que la situación económica, no que la delincuencia, la corrupción, no que el hambre sea que me obligue a mí a dejar mi patria. ¿Cómo se logra esto? Con los pasos que se están dando. Que los gobiernos de más poder hagan inversiones en nuestros países, inversiones en diferentes áreas, inversiones en lo que tiene que ver con empleomanía, inversiones en lo que tiene que ver el manejo pulcro, justo, equilibrado de lo que tiene que ver la economía. Pero también inversiones para que la delincuencia no sea algo que debamos temer en nuestros países, sino que esté controlada, al igual que la educación y así también lo que tiene que ver con la pobreza. Si nuestros países, como hemos dicho en otros programas, reciben los recursos necesarios para combatir la delincuencia, combatir la corrupción,
combatir el hambre y que se pueda ampliar las oportunidades de empleo, que cuando tú te gradúas allí en nuestro país, no tenga que dejar tu país con una carrera ya que tú has cursado para lanzarte en busca de un sueño que a veces se convierte en una pesadilla. Entonces creo que esto va a mejorar, va a mejorar. Si las condiciones cambian en otros países, creo que también va a mejorar la migración. Por eso, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dirigen la delegación que se reúne con el funcionario del gobierno mexicano para conversar sobre el conjunto para disminuir los cruces en la frontera, que es la frontera sur de Estados Unidos, de hermanos que vienen a Estados Unidos de forma ilegal. El hecho de que dos funcionarios de este nivel se trasladen a México, pero que trasladarse a México no únicamente van a hablar de México, toman a México como la plataforma, pero se está hablando allí de lo que es la gran cantidad de inmigrantes que llegan, de lo que es el Triángulo Norte. Estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Honduras y también México. Cuando se pueda regularizar un poco la migración desde estos países, entonces vamos a tener control. No es que de otros países no llegan ilegales, llegan, pero en menor proporción. Y lo que se está tratando es de que a estos países se le haga inversión, se le inyecte inversión, que yo estoy seguro que todos los que son parte de estos países lo van a agradecer, porque mi tierra es la mejor tierra, mi país es mi mejor país, mi casa es mi mejor casa, en fin. Yo creo que si las condiciones se te pueden facilitar para que viva en tu casa, no veo obligación de que tú dejes tu casa cuando puedas estar cómodo y vivir dignamente en nuestras naciones. Los funcionarios también van a discutir otros temas económicos y de seguridad, así como la respuesta al COVID-19, que estamos ya en una situación difícil, porque al día de hoy vemos que Venezuela, sobre todo, está muy lamentable lo que está pasando, porque el ataque que ha tenido con lo que es la variante Delta nunca se había visto, y están viendo cantidades de personas infectadas, como también aquí en Estados Unidos, que cada día tiene más de 200,000 personas infectadas, lo que significa que el COVID-19 y la variante Delta siguen ahí, y de este tema también se está hablando en relación a buscar salida a esta problemática, poder paliar la situación. Por eso, en la víspera de la vicepresidenta Kamala Harris, que ella también estuvo visitando, teniendo una conversación sobre todo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto también lleva a que no únicamente estos dos funcionarios, sino que también Kamala Harris, que fue designada por Biden para dirigir los esfuerzos del gobierno para contener las causas de raíz de lo que tiene que ver con la migración de Centroamérica, y ella habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador para reiterar que abordar el tema era una prioridad del presidente, lo que significa que los dos funcionarios más la vicepresidenta, que equivale a decir prácticamente al presidente, le están haciendo frente a esta problemática. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos reportaron en junio grandes cantidades que
arribaron aquí a la frontera con México con aumento significativo de personas que llegaron en familia y menores no acompañados. La tendencia, al parecer, continúa en julio a pesar de las abrasadoras y la situación que se vive con las temperaturas, que con frecuencia desalientan a la gente a hacer viajes. Pero parece ser que aún con la alta temperatura la gente se arriesga, la gente se lanza, la gente busca salir de allí, porque hay una realidad que es que en nuestros países, con la condición que está viviendo muchas naciones, no hay posibilidad de vida. Las personas no tienen que comer, no tienen seguridad, no tienen cómo ser atendida con la realidad que se vive con la pandemia. Otros que la pandemia quizás no está atacando tanto, pero lo que les dejó el paso de la pandemia es hambruna, es necesidad. Y estos países que no estaban preparados para responder a esta realidad que se vive en el mundo, entonces sus ciudadanos están lamentablemente hoy atravesando situaciones muy difíciles. Esa es la realidad por la que muchos están saliendo de sus países, porque no aguantan más. Y el ser humano tiene algo consigo, dentro de sí, que es ese espíritu de sobrevivencia. Cuando usted se ve en peligro a morir, usted busca los medios para sobrevivir. Y máxime cuando es un padre de familia que ve peligrar a sus hijos, ve peligrar a su familia, entonces también esto hace que no importa el calor, no importa lo que pase en el camino, siempre vamos a buscar soluciones a esta problemática. Lo bueno de todo esto es que el presidente de Estados Unidos con sus funcionarios están buscando un bajadero, están buscando soluciones para resolver esta problemática. Son de las cosas que están pasando de último con relación a la reforma migratoria, a migración, los cambios que se están dando y todo lo relacionado con el gobierno de Joe Biden, que busca colaborar con estos países que necesitan de ayuda en este momento. Gracias por su sintonía, gracias por ser parte de AG Vision World y su programa Nuevas Perspectivas. Esperamos que usted se pueda suscribir, que pueda compartir estas informaciones con sus amigos y relacionados, porque posiblemente esta información le cambie la vida a muchas familias y usted es el instrumento para que otros puedan recibirla de primera mano. Gracias, mil gracias.